Que el Señor les bendiga. Buenos días a cada uno de ustedes. Estamos en un día en donde nuevamente nos encontramos enfrentando una elección. Y en esta mañana quisiera compartir una reflexión bíblica y ver un poco lo que la palabra del Señor nos dice. Así que quiero invitarle a que podamos tener un momento de oración. Y después vamos a compartir un momento de la palabra del Señor. Padre, gracias por este día, por su misericordia, sus bendiciones, Señor. Gracias por estar con nosotros, por concedernos, Señor, este nuevo día de vida, de salud, Señor. Por su misericordia hacia cada uno de sus hijos, sus cuidados, Señor, la provisión y lo que usted siempre, Señor, nos entrega. Nos disponemos sus manos en esta hora, le pedimos su bendición, le pedimos su dirección, Señor, y que en este día usted también sea obrando en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre, por su presencia en nuestras vidas, por su Espíritu Santo que guía nuestras vidas. Gracias, Señor. Damos a usted toda honra, toda gloria y toda alabanza. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Quiero esta mañana compartir una reflexión bíblica de un pasaje de la palabra del Señor, el cual se encuentra en Primera de Samuel. Así que voy a compartir con ustedes este pasaje de la palabra del Señor, el cual se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada, y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al servicio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira el, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí, a Sama, y él dijo: Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá.
Este es un pasaje que nos recuerda un poco eh, una elección. Si bien es cierto, hoy en día no estamos haciendo una elección de un gobernante, no estamos eligiendo un presidente, diputados, senadores, sino que es una elección quizás no tan significativa, quizás en lo que se refiere a una persona específica, pero ciertamente es una elección, ya que se está eligiendo a un integrante de una comisión que va a ser trascendental en el futuro del país o de las normas, de las leyes que van a regir este país. Pero si bien es cierto, como dije anteriormente, no estamos eligiendo un presidente, pero sí hay un principio que este pasaje nos enseña y que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Ciertamente, cada uno de nosotros en este día va a emitir un voto y en ese voto va a elegir una persona. Una elección siempre trae una alternativas, elección de algún cargo importante. Y en elecciones como la de hoy día siempre empieza a haber ese pensamiento de que uno busque a quien más le identifique o quien más considere que merece estar en ese lugar, ya sea por creencias políticas, por poder, ya sea por elección de sexo, de normas, de ética, de moral, ya sea simplemente por un asunto de religión, aún por un asunto de fe. Todos tenemos una guía, un ideal que buscamos, algo que no nos identifique con la persona a la cual le estamos entregando nuestro voto. Y siempre pensamos quién será la mejor persona por la cual yo voy a votar, la que se identifique con mis pensamientos, la que yo considere que va a ser mejor, la que yo considere que tiene más capacidades para cumplir la función que se va a desempeñar. Y en ese deseo muchas veces empezamos a descartar y a identificarnos con uno o con otro candidato. Pero hay un principio que este pasaje nos enseña y nos muestra, y tiene que ver precisamente con lo que le aconteció a Samuel. Samuel fue llamado por Dios para que ungiera un rey. Ciertamente, muchas veces nosotros hemos dicho que el Señor o el pueblo de Israel pidió un rey y el Señor guió para que fuese ungido Saúl de rey, pero Saúl no cumplió con lo que le había sido encomendado y por lo tanto fue destituido por Dios de su reinado. Ahora, Dios tenía ya determinado nombrar un rey. Ya en Deuteronomio él había anunciado que cuando se nombrara o se pusiera un rey sobre Israel como las otras naciones, este rey no se iba a enseñorear de sus hermanos, no iba a tener una autoridad suprema. Pero el pueblo quería un rey como las demás naciones y le exigieron, le pidieron a Dios, no esperando el tiempo de Dios, no esperando cuando Dios determinara poner un rey, sino cuando que ellos exigieron que ya se les pusiera un rey. Y es así como llegó Saúl al reinado. Ahora, después de un tiempo, Saúl desobedeció directamente un mandato de Dios, una orden de Dios, y Dios lo destituyó. Y ahora Dios le dice a Samuel, es necesario que nombres un rey, que unjas al rey de Israel. Ahora, curiosamente, Dios no le dice a Samuel, anda a elegir un rey, sino que le dice, ve y unge a quien yo te diré. Y eso es interesante. Samuel pensó que él iba a elegir un rey. ¿Por qué? Porque cuando llega ya Isaí le empieza a mostrar a sus hijos, él ve el primer hijo
Dice el texto, y aconteció que cuando vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Entonces cuando él ve a Eliab, piensa que ese es. ¿Por qué? Porque a sus ojos, a los ojos de Samuel, Eliab era el hombre que tendría que haber que reinar. Pero el Señor le dice no, porque el hombre mira lo exterior, pero yo miro el corazón. Ahora, y fueron pasando los hijos de Isaí delante de él, dice el texto que entonces e hizo pasar Isaí 7 hijos, versículo 10 delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a esto. Pasó los 7 hijos y quizás después de Eliab ya Samuel no empezó a decir este es o este otro, sino que ya empezó a escuchar al Señor y decía, este no es el ungido de Jehová, este no es el ungido de Jehová. Había algo que había cambiado en su mirada. Estaba esperando el respaldo, la respuesta de Dios. Dice el texto que cuando Isaí trajo a David, cuando Samuel le dice no tiene más hijos, y él dice sí, el menor que está cuidando las ovejas. Tráelo porque no cenaremos, no comeremos, no nos sentaremos hasta que él llegue. Cuando trae a David, David no era el más feo, no era alguien que no tuviese quizás un atractivo o no fuese sobresaliente. Dice el texto que cuando trajo a David, dice, envió pues él y lo hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos, versículo 12 y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Era una persona de buen parecer, dice el texto bíblico. Pero el Señor ya le había dicho a Samuel lo que él miraba, lo que él buscaba. Y quizás esto es uno de los grandes errores que nosotros cometemos. Lo que él buscaba, porque no era lo que buscaba. Dios tenía a quien iba a ungir y era David. Ahora, tiempo después, el Señor eh, o le dice, da testimonio de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y hay un texto bíblico que quiero compartir con ustedes. Cuando Samuel le dice a Saúl que ha sido destituido, le dice en Primera de Samuel, en el capítulo 13, versículo 14, él dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y este texto nos lleva a, a quizás muchas veces malentender lo que, lo que dice la palabra del Señor. Dice, más ahora Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y eso no quiere decir que el Señor estaba mirando los corazones y buscando quién fuese fiel, sino que David era un hombre según la voluntad del Señor. O sea, él había preparado a David para que fuese rey. Era un hombre no conforme a la voluntad del pueblo, como había sido Esaú, que había sido un rey puesto a causa de que el pueblo había exigido un rey, sino que este David era un hombre que, que era conforme a la voluntad de Dios, o sea, Dios le estaba poniendo en ese lugar. ¿Por qué? Porque decir conforme al corazón de Dios no quiere decir que Dios dio que él era una buena persona, tenía una buena moral, una buena ética, porque vemos la historia de David y nos damos cuenta que eso es un error. Cometió muchos errores David, falló,
desobedeció también, pero era un hombre conforme al corazón porque Dios lo había preparado para que fuese rey, Dios lo puso como rey y Dios puso en él también algo especial, que él llevó a David a humillarse delante de él cuando cometió los errores, cuando falló, cuando era confrontado por Dios, cuando fue confrontado por Dios, él se humilló delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había puesto algo especial en su corazón, lo había preparado para ese momento, para ese lugar. ¿Qué, qué nos dice esto? Nos dice que la persona que sea puesta en un lugar, en autoridad, o que sea elegida, no es según nuestra voluntad, sino que tiene que ser según la voluntad de Dios. A veces nosotros pensamos que sabemos cuál es la voluntad de Dios y quién es la persona que tiene que estar según la voluntad de Dios, pero no siempre es así. A veces nosotros como Samuel desconocemos en cierta manera no ponemos atención a la voz de Dios y pensamos que es un Eliab, pero no necesariamente es un Eliab. Tenemos que escuchar al Señor para saber quién es aquel que Él tiene determinado poner en este lugar. Hay un pasaje que se encuentra en el libro de Miqueas y quiero compartir con ustedes este pasaje. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Miqueas está predicando el último profeta en, la, en el reino del norte, antes del exilio. Y él está predicando y dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ciertamente, cuando nosotros leemos este texto, nos damos cuenta de que estas tres eh, requisitos, estos tres requisitos que Dios, podríamos decir, nos presenta para ser un hombre, una mujer que agrade, que glorifique, que podamos decir que sea un buen cristiano, a primera vista pueden parecer muy simples, pero cuando nosotros lo leemos y entendiendo lo que está pidiendo el Señor, nos damos cuenta que son cosas muy difíciles. De estas tres cosas, así rápidamente quiero solo mencionar las dos primeras. Dice, solamente hacer justicia. Básicamente, presentarse delante de Dios o decir, yo soy justo. Y sabemos que el apóstol Pablo da testimonio de esto, de que no hay un justo, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie, solamente el Señor Jesús. Amar misericordia, ser misericordioso, y suena más fácil decirlo que hacerlo. Ser misericordioso no está dentro de nuestras cualidades. Es muy difícil. Solo el Señor mostró su misericordia para con nosotros, en que siendo pecadores, Él murió por nosotros. Pero el apóstol Pablo dice, ¿morirá alguno por su hermano? Y ciertamente, la misericordia, nuestra misericordia, es muy débil. Recibimos la misericordia de Dios, pero no somos capaces de entregar la misericordia. Pero al llegar a la al tercer requisito, nos pareciera más fácil, dice, y humillarte ante tu Dios. Y pareciera que este de los tres pareciera que es el que más mejor podemos nosotros cumplir, humillarnos ante tu Dios. ¿Sabe? Humillarse ante Dios implica reconocer que Dios es soberano, que Dios es poderoso, que Dios es absoluto, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es omnipotente, omnipresente. Es reconocer quién es Dios en todo su esplendor. Es reconocer que Él es el dueño y Señor de todo. Y es ahí donde nosotros decimos, verdaderamente nos humillamos ante Dios y llegamos a la conclusión de que
No, porque muchas veces nuestro pensamiento, nuestros ideales que nosotros consideramos, aun que es la voluntad de Dios, es la que prima en nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado con que dice, no, si Dios quiere esto, o Dios hace, quiere que hagamos esto? Y cuando va la palabra del Señor se da cuenta que no es lo que Dios dice. ¿Cuántas veces hemos pensado que la voluntad de Dios es tal o cual cosa, tal o cual persona? Y al tiempo nos hemos dado cuenta de que no es esa la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos rechazado a alguien simplemente porque no piensa como nosotros, no cree lo que nosotros creemos o no es conforme a lo que yo espero de de cierto puesto, de cierto lugar? Y resulta que esa persona es puesta precisamente ahí. No es la voluntad de Dios. Y eso sería un gran error decir no es la voluntad de Dios, porque estaríamos diciendo que el universo puede contradecir la voluntad de Dios. El ser humano puede contradecir la voluntad de Dios. Hay un principio, y el principio que el Señor nos enseña a través del pasaje de Samuel ungiendo a David es que Dios ha determinado quién ocupará el lugar que se está eligiendo. Dios ya tiene un hombre conforme a su corazón, no que sea obediente, que haga las cosas conforme bíblicamente, sino que es a quien el corazón de Dios ha determinado poner en ese lugar, a quien Dios ha dispuesto que ocupe ese lugar. Dios ya tiene un hombre conforme a su corazón, una mujer conforme a su corazón. La pregunta es si usted y yo le hemos preguntado a Dios, le hemos pedido a Dios que Él nos muestre a quién Él ha dispuesto poner, por quién nosotros tenemos que votar. Ha doblegado sus rodillas delante del Señor. Nos hemos humillado delante del Señor reconociendo su soberanía, su poder, su grandeza, reconocer su santidad, reconociendo que solo Él tiene el control y que yo no puedo tomar una decisión si no es bajo su voluntad, si no es bajo su dirección, porque yo soy un ser humano común y corriente que me equivoco, cometo errores, que necesito que Él me dirija para poder cumplir su voluntad, actuar conforme a su propósito. Quiero invitarle en esta mañana a que usted pueda disponer su vida para honrar al Señor, para ser guiado por Él. Si aún no ha votado, pida al Señor que le guíe para hacer conforme a su voluntad. Si ya votó, pida al Señor que le ayude para dejarse guiar por Él en cada decisión de su vida. Téngalo por seguro. El Señor ya eligió a quienes van a estar en esa comisión. Nosotros solo tenemos que confiar y esperar en el Señor. Que el Señor les bendiga. Quiero invitarle a que dobleguemos doblemos nuestras rodillas, inclinemos nuestro rostro y tengamos un momento de oración. Padre, vamos ante usted, Señor, agradeciéndole primeramente su misericordia, su bondad, agradeciéndole sus cuidados hacia nuestras vidas. Y en esta hora, Padre, le rogamos que usted
Disponga, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente, para actuar, para obrar conforme a su voluntad. Señor, bendíganos por misericordia. Ayúdenos, Señor, que su presencia esté con nosotros y que podamos, Padre Celestial, cada día buscar su dirección para cada área de nuestras vidas. Le rogamos, Padre, por misericordia, que usted nos bendiga. Gracias, bendito Dios, por estar con nosotros siempre. Gracias, Señor eterno. Damos a usted toda honra, toda gloria y toda alabanza. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. El Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Y esta nueva semana que comienza sea una semana de bendición para su vida. Muchas bendiciones.